Y en este día especial le amamos, en este día especial le celebramos y en este día especial adoramos. En las Sagradas Escrituras, amada Iglesia, por favor los invito a abrir su Biblia en el libro del Éxodo, Antiguo Testamento, libro del Éxodo. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra se sabe al sencillo. El capítulo 33, por favor. Éxodo, capítulo 33. Y vamos a leer juntos. Si usted desea, lo puede leer con su Biblia o en el dispositivo que tenga, pero también usted lo tiene en pantalla. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consumen el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Gracias, Pastor Pablo. Buen día, hermanos queridos. Un domingo más que podemos disfrutar, gracias al Señor. Qué difícil es agregar algo después de este tiempo de adoración y no solamente de expectación, ¿no? De oír y observar en medio de nuestro corazón, me refiero, todo lo que hemos hecho a lo largo de esta semana, pero qué difícil intentar agregar algo y decirle incluso algo al Señor después de tiempo de adoración tan claro, tan específico, tan inspirado desde las Escrituras, y en algunos casos como este último himno que escuchamos hace unos instantes, que tiene muchísimos años, que nos hace recordar cuán malos somos, ¿no? Cuando creemos que ya somos buenitos, nos vuelve a recordar que somos tan malos, pero como Dios, a pesar de lo malo que somos, Él se acercó para amarnos, ¿no? No se puede describir esa acción totalmente del Señor. Se puede experimentar, se puede disfrutar, es lo que hacemos ahora. Por esa gracia estamos aquí, usted y yo, una vez más, un domingo más, reunidos con salud, con vida, sea como fuere, y sea como nos haya ido a lo largo de la semana. Haya sido una semana tranquila, una semana tareada, pero ahí estamos, ¿no? Disfrutando un domingo más de la gracia del Señor, reunidos como congregación, reunidos como iglesia. 7 reglas que a lo largo de las últimas 7 semanas Dios ha ido trayendo a nuestro corazón mientras caminaba con nosotros a lo largo de este desierto pandémico que estamos viviendo y que necesitamos recordar rápidamente en esta mañana para entrar a una nueva regla que el Señor tiene dispuesta para nosotros, que va en mucha conexión desde lo que se ha dicho, desde las primeras palabras que nuestro hermano Guillermo utilizó al inicio del servicio, incluso más atrás, ¿no? En las primeras 2 alabanzas de inicio de nuestro culto esta mañana. Todo apunta en una sola dirección, usted se va a dar cuenta, y es a la misma persona de Dios. A pesar que eso en nuestra mente, podríamos decir, sí, eso ya lo sé, no todo, entramos a adorar al Señor, se trata del Señor. Sí, pero una cosa es entenderlo por definición, pero otra cosa es comprenderlo por experiencia. Me va a entender dentro de unos momentos por qué estoy diciendo esto. Dentro de las primeras 7 reglas que el Señor nos
nos alcanzó mientras caminaba junto con nosotros. Eh, eh, no sé si llamarles reglas, consejos, ¿no? Porque es como el gran amigo que está caminando con nosotros en un momento muy difícil y nosotros no sabemos ni por dónde ir, pero él está ahí guiándonos y mientras está caminando con nosotros nos va diciendo, mira, entrégame tu futuro, ¿no? Y confía, yo sé por dónde vamos. Y yo en mi turbación no sé por dónde ir, pero él está recordándome, mira, conmigo estás seguro, ¿no? Dame tu mano y yo la voy a tomar, no la voy a soltar. Confía en mí, ¿no? Confía en mi dirección, ¿no? Y confía porque yo tengo un plan para tu vida, ¿no? Mientras seguimos caminando, él sigue recordándome que hay algo mayor que lo que yo pueda tener en la mente, ¿no? Confía no solamente en el plan que yo tengo, yo te he dado herramientas para que puedas cruzar este desierto y solo tienes que identificarlas, ¿no? Escúchame con cuidado y vas a saber que tienes armas que yo ya te he entregado para que tú las uses, no para que las guardes o las tengas por definición en tu mente, para que las uses, es por tu propio bien. Recuerda que estás dejándote guiar por un Dios santo, sumamente santo. Y ahí nuestro consejero emitiendo su cuarto consejo, su cuarta regla, ¿no? Y confía en en este Dios santo, 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 porque sus mandamientos son tan santos como Él. Si yo te digo que hagas algo en pleno desierto, obedécelo, obedécelo, porque no solamente te estoy dando algo para que tú obedezcas, sino para que te des cuenta que yo me estoy revelando a ti, estoy revelando mi carácter, te estoy revelando lo que yo soy. ¿Por qué razón? Para que confíes mucho más, ¿no? Para que confíes mucho más, porque mientras me vayas conociendo mejor, entonces podrás confiar más aún. Pero también tienes que guardar mucho tu corazón, a pesar que estás en medio de un desierto, hay una naturaleza de pecado en tu interior que te inclina hacia la maldad, que te inclina hacia la idolatría. Y tienes que cuidar tu corazón de la idolatría. Aparentemente en medio del desierto no hay nada que tú puedas adorar o que pueda reemplazarme. Pero no te confíes, siempre, siempre, siempre va a haber algo que tome mi lugar o que tú quieras que ocupe mi lugar. Así que tienes que cuidar tu corazón de la idolatría. Y mientras hemos ido caminando en las últimas 7 semanas, y en realidad son ya como 17 semanas que vamos, que este gran consejero, sabiendo que entrábamos en este desierto, se colocó delante nuestro y nos ha empezado a guiar, ¿no? La semana pasada, nada más, en medio de este tránsito, nos dijo, mira, tienes que aprender a orar para entrar a mi corazón. ¿Me quieres conocer? Pues a través de la oración puede ser posible. No solamente a través de lo que ves que yo hago por ti, a través de los beneficios con los cuales te estoy bendiciendo, sino tienes que aprender a entrar por el fuero de la oración para, en medio de las conversaciones conmigo, vas a ir madurando tu conocimiento acerca de mí. Y nos dejó con eso la semana pasada en medio de nuestro desierto pandémico. Pero Él no queda callado. Dios nunca está callado. Sus silencios nosotros los interpretamos en negativo, pero Él continúa trabajando sobre nuestras vidas. Y esto nos lleva a la octava regla en la cual queremos meditar juntos y reflexionar en esta mañana. Anótela con cuidado, por favor. Esta regla dice así, asegurémonos que Dios vaya con nosotros. Hermano, hermana, asegúrate que en medio de este desierto pandémico el Señor vaya contigo. Asegúrate. No es asunto de que ya le entregué mi vida a Jesucristo y estoy en el bolsillo derecho de Dios y Él va a ir conmigo. No te confundas. Yo quiero abrirte el panorama de esto para que compruebes probablemente que tú puedes estar disfrutando las bendiciones de parte del Señor, pero su presencia no puede estar ahí. Puedes disfrutar los beneficios de las bendiciones de parte del Señor, pero puede ser que su presencia no esté ahí contigo, ¿no? Y quizás al final del mensaje tengas que darte cuenta y orar incluso y decirle al Señor, Señor, yo no sé dónde me perdí, ¿no? No sé dónde realmente te perdí a ti. No he perdido algunas bendiciones probablemente y las estoy disfrutando ahora, pero sí te perdí a ti, ¿no? Eso puede ser factible en la vida de cualquier creyente. Y queremos detenernos seriamente a reflexionar en este punto, mis hermanos, porque aún en medio del desierto,
podemos acostumbrarnos al hecho de ver la columna delante de nosotros y saber y ver físicamente hablando, me refiero al maná que hace llover sobre nuestra mesa todos los días, no nos ha faltado alimento, la salud a nuestra familia, y podemos ver palpablemente lo que Dios va haciendo, pero no lo vemos a Él. Podemos haberlo perdido de vista al Señor. Asegurémonos que Dios va con nosotros, mis hermanos. Yo no sé si alguna vez, y no sé si sea el caso en estos tiempos, ha tenido usted o ha sentido frío espiritual. No sé si alguna vez en su experiencia ha sentido, como se dice, ese bajón o esa frialdad, o que, y no digo que se haya ido de la iglesia, que se haya desconectado de la iglesia, no, usted sigue en conexión con todos en la iglesia, pero hay un estado de frialdad espiritual, hay un estado su corazón está como témpano. Usted quiere sentir algo por Dios, usted quiere hacer algo más por el Señor, pero ahí está la frialdad espiritual. No necesariamente que las cosas estén saliendo mal, puede estar estándole yendo bien en todo, hermanos, ¿no? O puede ser que esté realmente en problemas serios, no sé, familiares, económicos, de cualquier índole, ¿no? Entonces, pero el punto es que en ninguno de los dos casos no está percibiendo que Dios está caminando cerca de usted, o no está percibiendo que Dios, esa obra interna que usted un día sabía que estaba fluyendo, de pronto como que siente que se ha secado, que esa fuente como que se hubiera secado por completo, ¿no? O que lo peor de todo, que Dios no está caminando con usted. El terrible cuadro sería que usted esté yendo detrás de todo este pueblo, me refiero a la iglesia, en medio de este desierto pandémico, conectándose, entrando. Eso es caminar en medio del desierto detrás de todos, pero no estar viendo la columna, que es la presencia del Señor delante. No es estar viendo el fuego de Él en las noches, guiándonos o percibiendo incluso el calor de Él. Por eso nos referimos a un estado, un sentido de frialdad espiritual. En Éxodo capítulo 33, que es el capítulo que acaba de leer el pastor Pablo, nos encontramos en un momento similar al que estoy describiendo. Luego de que toda la nación cometiera un gran pecado, y ya vimos en el capítulo anterior lo que Moisés estaba tratando, el famoso becerro de oro construido, Dios le promete a Moisés, y le dice que lo haga extensivo al pueblo, que él va a cumplir su parte del pacto. Dios le dice, yo nunca he faltado a mi palabra y no la voy a faltar ahora, a pesar que ustedes me han ofendido terriblemente, pero yo voy a cumplir mi parte. Yo los voy a llevar a la tierra prometida como les he dicho. Pero, debido a la dureza de su corazón, miren lo que les dice. Repasemos los 3 primeros versículos. Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero, ahí está el pero en el versículo 3, ¿no? Pero yo, está hablando Dios, ¿no? Yo no subiré en medio de ti. Esa es la peor noticia que puede recibir cualquier creyente, cualquier iglesia, cualquier pueblo cristiano. Es la peor noticia. ¿Por qué? Sigue hablando el Señor, dice, porque eres pueblo de dura cerviz. La semana pasada yo estaba diciendo, cuando utiliza este término, porque eres, está hablando de lo que en esencia es alguien. Y Dios una vez más está mostrando a Moisés lo que este pueblo en esencia es. Este pueblo en esencia es malvado, exactamente igual que nosotros. La esencia de Israel no es diferente a la nuestra, hermanos. Si usted se cree totalmente fuera, aludido, ¿no? Esos son pues, los pecadores de Israel. No, la misma esencia. Hablamos de la esencia humana con la cual nacemos. Es exactamente la misma. Ahora, si usted se percata en los dos versículos, o por lo menos en el versículo anterior, versículo 2, ese compromiso de lo que Dios va a hacer, miren, no le cierra la puerta de la bendición, ¿se da cuenta? Acaban de ofender a Dios, acaban de quebrar sus leyes, acaban de en su cara insultarle a Dios con ese becerro,
Y Dios le dice, pero yo los voy a bendecir, los voy a llevar a la tierra que les he prometido, yo los voy a cuidar, voy a mandar a mi ángel incluso que esté por ustedes, voy a limpiar el territorio de los cananeos, amorreos, heteos, fereceos, heveos, jebuseos y todos los seos, y para que ustedes puedan entrar y poseer la tierra que les he prometido. No les está negando ninguna de esas bendiciones, ¿se da cuenta? Por ahí ya vaya usted comprendiendo. ¿No cree usted que por todas las bendiciones que usted tiene, la presencia del Señor está con usted? No necesariamente, y ahí está la prueba. Dios, entonces, ¿por qué Dios me sigue bendiciendo si yo soy un malvado, no? Si nadie sabe, yo sigo pecando, pero me sigo conectando con la iglesia y estoy muy bien y canto las alabanzas y todo eso y te entrego mi corazón, Señor, y todo eso, y nadie sabe cómo realmente estoy viviendo. ¿Sabe por qué Dios sigue bendiciendo su vida? Porque ese ha sido un compromiso que hizo cuando usted le recibió a Cristo como Señor y Salvador. Él se comprometió a ser su Dios, a velar por usted, a guardarlo y a bendecirlo. Y Él no va a faltar su palabra. Pero eso no le da el derecho de seguir insultando a Dios como lo hizo la nación de Israel. Eso tiene su costo y eso tiene su precio y hay un tiempo cuando se va a pagar ese precio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la lectura de nuestras propias bendiciones, mis queridos hermanos. Entonces, como decía, Dios le dice, debido a la dureza de tu corazón, yo no voy a subir. Israel contaría con estas bendiciones de parte de Dios, pero no contaría con el Dios de las bendiciones, no contaría con la presencia de Dios. Estas fueron terribles noticias, obviamente, para la nación de Israel, a tal punto que todos hicieron duelo. Quizás esta es la primera vez que vemos a Israel, después de todas las afrentas, las murmuraciones, los insultos, la falta de comprensión de parte de Dios. Yo no sé si decir si fue la primera vez que sintieron miedo, realmente miedo humano, de saber que Dios ya no estaría delante de ellos. Entonces, por eso encontramos esta actitud de duelo, verso 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, porque era mala noticia, ¿no? Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. ¿Cuáles atavíos? Los de fiesta, los normales. Es momento de duelo. Ahora, obviamente Moisés no es un observador nada más que mira todo lo que está pasando. Él entiende al nivel de Dios. De inmediato le empieza un proceso de intercesión delante de Dios en busca de una solución. Moisés entendió rápidamente, igual que el pueblo, lo que Dios estaba diciendo. Van a ir, no los voy a dejar de bendecir, pero yo no voy con ustedes. Y cuando Moisés escuchó eso, no, dijo él, no puede ser posible. Entre otros estaban lamentando, vestirse de luto y todo eso, pero Moisés ya estaba en la presencia del Señor para buscar una solución. Señor, tiene que haber alguna solución. Y es muy osado, Moisés es muy osado. ¿Por qué tiene esa osadía Moisés? Vuelvo a recordar, ha estado metido tanto tiempo con Dios, su proceso mental ha cambiado notablemente, él piensa diferente a las demás personas. Y le dice a Dios, ¿no? Me adelanto hasta el versículo 15, miren, y eso es osadía de parte de Moisés. Le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Yo sé que usted ha leído en algún momento este relato y esta frase, pero vuelve a sopesar en su mente una vez más y dése cuenta de la tremenda osadía. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Eso significa, imagínense que Dios le hubiera ratificado y le hubiera dicho, no voy a ir, y se acabó, y punto. Entonces, nos quedamos acá, y ahí van a fenecer, en medio del desierto. Osada la petición de Moisés. Moisés y el pueblo de Israel sabían que era preferible morir en el caluroso desierto, hermanos, que vivir cómodamente en la tierra prometida sin el Dios que les prometió esa tierra prometida. La tragedia sería entrar a una tierra prometida, poseerla, pero sin Dios. Y Moisés no quería eso. Yo diría más bien, Moisés era más consciente que el propio pueblo. El duelo que leemos en el versículo 4, la forma del cambio de luto de la nación, Moisés no entra en esa línea, ¿no? Porque eso es externo. Se da cuenta, el cambio de vestiduras es externo. Lo que Dios estaba viendo no era si se vestían de luto o no. Dios estaba viendo el corazón de esta nación y estaba viendo a ver cómo responden ahora, después de tantas afrentas. Moisés es el primero en entender todo esto porque su corazón ya mudó.
Por eso decía, ya no piensa como el resto de la gente, él piensa totalmente distinto, piensa alineado con Dios, siente lo que Dios está sintiendo, comprende la intencionalidad de Dios, sabe que cada frase de Dios es aplicada en un sentido pedagógico sobre el corazón de esta nación, que está siendo reformateado en su mente y en su alma. Hay una gran lección, evidentemente, para todos nosotros aquí. Como decía el gran teólogo San Agustín, él dijo, nos creaste, le dice a Dios, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Nos creaste para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto, insatisfecho, ¿no? Mientras no descanse en ti, hasta que no lleguemos finalmente a Él, mis hermanos, al Señor, nunca estaremos ni completos ni satisfechos. No hay nada en la tierra, mis hermanos, ni siquiera aquello que Dios nos da. O sea, por eso las bendiciones tienen un valor para nosotros, pero ni siquiera esas bendiciones, mis hermanos, nos pueden llenar por completo, satisfacer por completo en nuestras almas, excepto solamente la presencia de Dios. Solo la presencia de Dios puede completar todo nuestro ser. Solamente con la presencia de Dios podemos sentirnos verdaderamente saciados, completos, hermanos, plenos. Y si bien es cierto que Dios es omnipresente, usted creo que debe saber eso perfectamente, que Él está en todo lugar, nos estamos refiriendo a algo mucho más que esto simplemente. Hay una clave, mis hermanos, en la palabra de Dios que se utiliza para hablar de la presencia del Señor. Y es la palabra painim, painim o panim, ¿no? Es una palabra hebrea que significa rostro, rostro. Ahora, decía yo, esta palabra es clave en el uso, cuando se habla de la presencia de Dios, se habla del panim o payim, es decir, el rostro de Dios. Y yo digo, ¿quién puede ser algo más? ¿Qué puede ser más personalizado que el rostro de alguien? Que tú tengas el rostro delante tuyo de alguien. ¿Qué se puede ser más que eso? Dios está dejando ver su presencia a Moisés, a la nación de Israel. Entonces, eso significa que tiene que ver con la persona de Dios, con quien Dios es. Y cuando digo la persona de Dios y con lo que Dios es, eso es mucho más importante. Debería ser más importante para Israel y para la iglesia de hoy, mucho más que las propias bendiciones que recibimos de Él. Cuando decimos que queremos la presencia de Dios, mis hermanos, estamos diciendo que queremos su rostro, queremos su persona, queremos su voluntad, queremos sus deseos, queremos su guía, queremos su control, queremos su aprobación, es decir, queremos todo su ser. Eso es lo que estamos expresando. Nosotros creo en nuestra mente partimos o hay una idea, diría yo, mucho más sesgada, más recortada. Decimos que queremos la presencia de Dios, la cantamos incluso, pero en nuestra mente y corazón no está este deseo en estas dimensiones. Es decir, cuando decimos queremos la presencia de Dios, yo no tengo en mente realmente que quiero su rostro, su persona, su voluntad, sus deseos, su guía, su control. No está todo eso. Puede que esté solamente una parte. Digo, deseamos la presencia del Señor y estoy pensando en la voluntad de Dios nada más, o en las bendiciones de parte de Dios. De repente estoy pensando en esas dos, tres cosas, pero la presencia del Señor es mucho más que todo eso, hermanos. Es muchísimo más. Entonces, lo que quiero compartirle en esta mañana son algunas cosas. Anote, por favor, algunas cosas que deben ocurrir para que la presencia de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Repito, algunas cosas que deben ocurrir. Y cuando digo esto, no son cosas que usted tiene que hacer. No son pasos a seguir. Porque a veces estamos listos cuando escuchamos un mensaje. Ya, dígame qué tengo que hacer, pastor. Paso número 1, paso número 2. Ya, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer segundo? Casi que nuestra mente va por esa línea. No, hermanos. Vuelvo a repetir. Lo que quiero compartirles son algunas cosas que deben ocurrir para que la presencia del Señor sea una realidad en nuestras vidas. Para que yo pueda palpar en mi experiencia propia que Dios va adelante, que Dios me está guiando, que Dios está ahí caminando conmigo.
¿no? Y no siente esta frialdad espiritual que siento ahora. No son cosas que tiene que hacer, le vuelvo a remarcar. No son pasos que usted tenga que seguir, porque Dios no es un novillito que puede usted guiar hacia el corral o hacia donde usted quiera a su regalado. No. Son cosas que deben ocurrir. A la luz de este pasaje de Éxodo 33, hay algunas de estas cosas que deben ocurrir que queremos reflexionar en esta mañana, si queremos que la presencia de Dios vaya con nosotros. Y nos conviene, hermanos, usted se va a dar cuenta al final, la tragedia de caminar sin Dios, que Él no esté en nuestras vidas. Insisto, a pesar que podamos como Israel seguir disfrutando de las bendiciones de parte de Dios. Y quizás tendría que notar esto. A veces sería preferible, mis hermanos, o quizás sería definitivamente preferible solo la presencia del Señor, así no tengamos bendiciones. Porque la misma presencia del Señor ya es suficiente bendición. ¿Qué más podríamos querer? Quedarnos sin nada, pero que no nos falte el Señor. Sería la peor pérdida, hermanos, que tengamos todo, salud, que nunca nos dé COVID, que las vacunas me inmunicen por completo, jamás me toque la enfermedad, mi negocio produzca al 300%, todos mis hijos en las mejores universidades, en medio de una crisis económica, no me falte el dinero para afrontar todas mis necesidades familiares. Sí, pero ¿y sin Dios? ¿Qué valor tiene todo eso? ¿Qué significado tiene todo eso? Ninguno, hermanos. Tiene mucho sentido, por eso lo que dice San Agustín, como decía hace un instante, no estamos satisfechos hasta cuando estemos en el Señor, ¿no? Él nos creó para Él y vamos a estar siempre inquietos hasta que no descansemos en Él, ¿no? Entonces, regresamos a Éxodo 33, quiero reflexionar algunas cosas que deben ocurrir. Recuerden, no son cosas que usted tiene que hacer, sino son cosas que deben ocurrir si queremos percibir esa presencia del Señor con nosotros. ¿Cuál es la primera? En primer lugar, Dios tiene que querer hacerse presente, hermanos. Es Dios el que siempre toma la iniciativa. Él tiene que querer hacerse presente. Nosotros no podemos obligarle a Dios que camine con nosotros. No le podemos obligar a hacer a Dios absolutamente nada. No podemos forzar a Dios a que vuelva a nosotros, a que camine lado a lado con nosotros. No, porque Él es Dios. Y la razón, la otra razón de fondo es por nuestro estado de pecados. Nuestros pecados, los que cometemos cada día, mis hermanos, nosotros estamos por esa razón siempre más bien apartándonos de Dios. Y la santidad de Dios nos recuerda cada instante de nuestra vida la dimensión de nuestros pecados que establecen siempre un abismo entre nosotros y Él. Pero somos nosotros los que establecemos ese abismo. No es el deseo de Dios que existe ese abismo. Nosotros creamos esos abismos. Para que Dios se haga presente en nuestras vidas, mis hermanos, lo fundamental, lo más importante, lo único que no puede faltar es que Dios quiera hacerlo. Que Dios quiera mostrarse a nosotros, que Dios quiera caminar con nosotros, que Dios quiera guiarnos como guió a la nación de Israel. Es un deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Él es Dios y Él hace lo que quiere al final. Y todo lo que Él quiere hacer, definitivamente que siempre va a ser bueno. Pero Él tiene que decidir eso, mis hermanos. No lo puedo forzar a que camine conmigo. La pregunta es, mis hermanos, en esta mañana, ¿Dios quiere hacerse presente? ¿Dios quiere caminar con nosotros? ¿Dios quiere darse a conocer a nuestras vidas? Y la respuesta no es solamente un sí contundente, mis hermanos, sino que Dios tiene un profundo deseo por ser conocido y manifestarse para ser conocido. Ese es el deseo de Dios. Déjeme mostrarle esto en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, 24. Dice el Señor, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. En entenderme y conocerme. ¿Qué está diciendo Dios acá? Es el deseo de Dios. Él quiere que lo entendamos. Él quiere que lo conozcamos. Él se brinda para esto.
Dios desea manifestarse para que lo conozcamos. Ahora, estoy leyendo un texto del Antiguo Testamento. Esta es una expresión de Dios, clásica y muy conocida. Pero si vamos al Nuevo Testamento, luego siglos después, encontramos a Cristo Jesús en la tierra diciendo lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dígame, si Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, encontramos el mismo deseo de Dios que no ha cambiado, no ha variado. Él quiere darse a conocer, Él quiere manifestarse. Sacó a la nación de Israel al desierto, y hemos visto todos estos capítulos anteriores de Éxodo. El deseo de fondo de Dios era que lo conozcan. Si les dio agua es para que lo conozcan. Si les dio alimento, materiales, para que lo conozcan. Si los defendió ante el ejército de Amalek, era para que lo conozcan. ¿Y qué sacaba Dios con todo esto? Murmuraciones, 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 murmuraciones. En otras palabras, era como el pueblo le dijera, Dios diciendo, yo quiero darme a conocer, y el pueblo, yo no quiero conocerte. Y yo no quiero conocerte, y yo no quiero conocerte. Esa era la actitud. Hace un instante, por eso decía, cuando leímos el versículo 4, parecería que por primera vez Israel es consciente de la presencia del Señor y tiene miedo a perderla. Es que tenemos que llegar a algunas desgracias, hermanos. Usted se ha dado cuenta en nuestra experiencia en estos tiempos. Tenemos que llegar a desgracias en nuestra vida, a estar tirados en una cama UCI con un diagnóstico casi de muerte anunciada, para que recién volvamos al Señor, para que recién lo llamemos, para que recién querramos caminar junto a Él. Eso es necedad, hermanos. Dios nos da suficiente tiempo para arrepentirnos, para hacer las correcciones, aún cuando estamos bien en salud. Nos va advirtiendo meses de meses, años de años, va diciendo cosas, una serie de asuntos a través de su palabra. Nosotros somos los despistados como la nación de Israel, mis hermanos. Hasta que llegue el momento crucial, entonces nos asustamos y tenemos miedo como Israel, y se viste de luto nuestro corazón y empezamos a gritar y empezamos a llamar a Dios. Malvado nuestro ser interior, ¿verdad? Miren, Dios tiene un deseo profundo no solamente de manifestarse, sino Dios tiene un deseo profundo en su corazón por perdonarnos. Dios es como si hubiera atado su gloria con su bondad. No van separadas, nunca han ido separadas. En este mismo pasaje que estamos leyendo, donde Moisés le pide a Dios que vaya con ellos su presencia, mira lo que pasa unos versículos más tarde. Yo leí hace un momento la petición del versículo 15, pero avance usted hasta los versículos 18 y 19 y mire la respuesta de Dios. Le dice entonces, Moisés le dijo, no te ruego que me muestres tu gloria, el versículo 18, y el Señor le responde en el versículo 19, le dice, yo haré pasar toda mi bondad. ¿Qué es bondad? Todo mi bien, ¿no? En nuestra versión, y ese todo mi bien es mi bondad, ¿no? Voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, le dice al Señor. No se está negando Dios, Dios le está diciendo que va a mostrarse. Se da cuenta, esta es una decisión de Dios. Dios pudo haberle dicho no y dejarlo plantado a Moisés con su petición. Pero Dios está respondiendo, a eso yo me refería, es la voluntad de Dios. Y le dice, mira, cosa interesante, le dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Moisés le escucha y Moisés sabe lo que le ha pedido. Recuerda, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria, le ha pedido específicamente Moisés. Y Dios le responde, ok, voy a hacer pasar mi bondad. Entonces Moisés, que no es nada tonto, Moisés le escucha y le dice, Señor, gracias, pero yo te dije que quiero ver tu gloria, no solamente tu bondad, quiero ver tu gloria, Señor. Hace un instante decía, esa forma de orar de Moisés, tan atrevida, tan osada, era solamente resultado de ese encuentro que había tenido con el Señor. Toda su mente había cambiado de Moisés. Ojalá todos fuéramos tan osados delante de Dios, pero la osadía no es solamente atreverse a pedir cosas grandes porque se me ocurrió, porque escuché un mensaje. No, es el resultado de meterse con Dios profundamente, hermanos. Ahí se gana osadía, porque uno conoce, llega a conocer la dimensión del Dios con el que está tratando. Y Moisés logró lograr entrar a ese punto, a esos niveles. Entonces le dice, Señor, yo te he pedido ver tu gloria, no solamente tu bondad.
El Señor es como si le respondiera, le dijera a Moisés, yo te escuché perfectamente, no estoy sordo. Y le vuelve a repetir, y ya te acabo de decir que yo te voy a mostrar mi bondad. Lo que está tratando Dios que Moisés comprendiera, mis hermanos, y quiere que nosotros entendamos lo mismo en esta mañana, es que no se trata de que Dios sacie solamente la curiosidad o el deseo de Moisés al pedir ver su gloria. No es asunto que algunos dos digan, yo quiero ver tu gloria. Aquí ver mi gloria, hijito, hijita, ya te voy a mostrar mi gloria. Sería saciar solamente curiosidades nuestras. Y Dios no está para saciar nuestras curiosidades, hermanos. Entonces, lo que quiere que Moisés entienda y que nosotros también es que Dios no se iba a mostrar solamente para saciar la curiosidad de Moisés. No, Dios se manifiesta con un propósito específico. ¿Y cuál era el propósito específico por el cual quería mostrar su bondad a Moisés? Para perdonar. Si lo ponemos en el contexto, no solo del capítulo 33, sino del capítulo anterior, había un terrible pecado en la nación de Israel. Moisés está intercediendo, Dios le dice que le va a mostrar su gloria, porque se da cuenta, Moisés incluso es cuidadoso, va gradualmente. Versículo 13, primero le dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Primero le dice que le muestre su camino. Y luego en el versículo 15, recién se lanza a decirle, si tu presencia no viene conmigo, no nos saques de aquí, ¿no? Y se vuelve más osada la petición en el verso 18, te ruego que me muestres tu gloria. Pasa de pedirle en el versículo 13, muéstrame tu camino, pasa a pedirle, muéstrame tu gloria. Otra vez, dígame si eso no es ultra osado de parte de Moisés. Pero él no está hablando así a quemarropa porque se le ocurre. En su proceso mental, él sabe qué debe decir primero y qué debe decir después. Él está yendo con mucho respeto, con mucho cuidado. Primero le dice, muéstrame tu camino, Señor. Porque tu camino es más importante que el que yo quiera o que Israel desee. Es tu camino el que nos interesa. Es el camino tuyo que debemos andar. Eso le está pidiendo el Señor. Nosotros tenemos un camino que armamos todos los días, hermanos amados. Ya tenemos trazado todo, ese es nuestro camino. Pero creo que necesitamos la suficiente humildad y osadía de Moisés para pedirle esto al Señor, muéstrame tu camino. No sé usted, pero yo estoy cansado de mi camino. Necesito más que solo mi camino. Estoy en esa petición, estoy en esa búsqueda. Deseo que Dios me muestre plenamente su camino. Creo que todos necesitamos eso, hermanos. Y más en estos tiempos, insisto, más en estos tiempos. Pero no debemos contentarnos solo que Dios nos muestre su camino. Lo necesitamos a Él, porque Él nos puede dar su camino, pero sin su presencia. Y ahí está Moisés, ¿no? Planteando todo esto al Señor, ¿no? Un poco más adelante, en el capítulo 34, versículo 6, específicamente cuando ya se muestra Dios a Moisés, le describe cómo es esa bondad que no entendía Moisés, que era referente a la manifestación de Dios para perdonar. Pero en el capítulo 34, verso 6, le describe esa bondad. Le dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. En otras palabras, le está mostrando que esta bondad de parte del Señor era en perdón, en misericordia, en compasión. Así que si de alguna manera, hermanos míos, vamos a desear la presencia del Señor y vamos a querer que Él camine lado a lado con nosotros, muy cerca a nosotros, de por sí creo que tenemos que pensar en esta bondad de Dios primero aplicable a nuestras vidas, porque primero tiene que haber perdón sobre nuestras vidas, misericordia para con nosotros y compasión para nosotros. ¿Por qué? Por la razón que le vengo repitiendo desde que escuchamos ese himno antiguo, ¿no? Sol de la mañana, somos malvados, pero a pesar de eso viene el Señor y nos ama. Esta es la bondad de Dios. Esta es la bondad de Dios. No hay otra manera, mis hermanos, de contar con la presencia del Señor y el favor sobre nuestras vidas, si no es por su gracia. Y lo que leemos acá en el versículo 6 es plenamente la descripción de la gracia del Señor. La increíble bendición que tenemos es que Dios le encanta perdonar, mis hermanos. Él está listo para perdonar.
y se goza cuando alguien recurre a Él para ser perdonado, en estos términos. Entonces, si queremos que Dios camine con nosotros en primer lugar, yo le decía cosas que deben ocurrir, ¿no? ¿Y qué debe ocurrir? Que Dios desee. Y ni usted ni yo, nadie puede forzar a Dios. Dios quiere realmente caminar con nosotros. La respuesta es sí. Y le acabo de demostrar con varios textos bíblicos hace un instante. Pero ¿qué más tiene que ocurrir, mis hermanos? Que Dios desee, sí, por un lado. Pero también, ¿qué otra cosa? En segundo lugar, tiene que ocurrir arrepentimiento. Arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento. Si buscamos y queremos que el Señor se nos manifieste, mis hermanos, yendo delante de nosotros, que camine con nosotros, mire, necesitamos comprender que nuestro problema no está fuera de nosotros, nuestro problema está dentro de nosotros. El común denominador, déjeme explicarte esto, el común denominador de todos los problemas alrededor de nosotros es nuestro pecado. Siempre va a ser nuestro pecado. Nuestro pecado es la principal razón por la que nos alejamos de Dios. O dígame si no es así. Usted sabe perfectamente que es así, mi hermano, mi hermano. El profeta Isaías nos confirma esta situación de manera muy clara. Ahí en el capítulo 59 del profeta Isaías, versículo 2, 59:2, dice el profeta Isaías, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados, específicamente dice, sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Nosotros somos los que establecemos ese abismo. Repito, nuestro problema no está afuera, está dentro. Está dentro. Son nuestros pecados los que apartan a Dios de nosotros. Regresando a Éxodo capítulo 33, se dan cuenta, fue la obstinación, la terquedad, la rebeldía de una nación lo que había alejado a Dios de su propio pueblo. Dios había tomado distancia y acá estaba marcando ya la línea, ¿no? De distancia, ¿no? O sea, vayan, yo lo voy a bendecir, pero yo no voy con ustedes. Me cansé. Por usar expresiones humanas que podamos entender, ¿no? Porque Dios nunca se cansa. Y este texto, hermanos, nos muestra entonces la necesidad de que si queremos acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo en arrepentimiento. Necesitamos hacerlo en completo arrepentimiento. Si vamos a querer verlo delante de nuestro, dirigiendo nuestro andar en la vida, dirigiendo nuestros negocios, empresas, familia, proyectos, sueños, planes, etcétera, necesitamos arrepentirnos primeramente. El pueblo de Israel lo sabía. Por eso la Biblia dice ahí en Éxodo 33, versículo 4, ninguno de ellos se puso sus joyas. A partir del monte de Oreb dice, todos los israelitas se despojaron de sus joyas. Se vistieron en luto, pero se despojaron de sus joyas. Se da cuenta, acá hay un cambio de figura interesante, ¿no? Del escritor que es Moisés. Recuerdan, primeramente, a quién entregaron sus joyas, a Aarón, para hacer un becerro de oro. Y acá, en 33:4, la figura cambia. No la están entregando, se están despojando una vez más ellos, pero para vestir luto. No es para hacer un ídolo, ahora es para vestir luto. Y esa es la referencia bíblica como para decir, es probable que Israel por primera vez en su vida, después de todo este tiempo que llevó experimentando ver a Dios haciendo grandes proezas y beneficiándolo en medio del desierto, recién comprende quién es Dios y teme perderlo. Esas son buenas noticias para Israel porque por fin estaba conociendo a Dios y era el interés de Dios que lo conozca. Ellos saben que ese no es el momento para adornarse de joyas, por eso no las usan, se las quitan. Este es el momento de dolor, de mostrar su dolor. Este es el momento de mostrar lo que está pasando en el interior de su corazón, exteriorizarlo. Esta es una muestra externa de su arrepentimiento interno. Moisés le había dicho que se quitaran las joyas, pero en el versículo 6, si usted se da cuenta, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Oreb. Dice que ellos se despojaron de todo lo que llevaban encima. Eso implica sus joyas, pues. Este era un momento de verdadero arrepentimiento para toda la nación.
Y ellos lo entendieron y lo hicieron. Si Dios se va a hacer presente, mis queridos hermanos, en medio de nosotros, si Dios va a caminar con nosotros, definitivamente que hay cosas de las que nosotros tenemos que despojarnos. No cometamos el error de querer anhelar la presencia del Señor sin despojarnos, sin soltar nosotros algunas cosas que sabemos que no van alineadas en el contexto de una relación de santidad con Dios, porque al final va a afectar esa relación santa que debemos tener con el Señor. Entonces hay cosas, mis hermanos, y yo no voy a decirles cuáles. Creo que cada quien sabe que tiene cosas en su vida que no se alinean con el carácter santo de Dios. Y si yo voy a desear la presencia del Señor, hay cosas que tenemos que despojarnos. Y de hecho que el Espíritu Santo debe estar trayendo algunas a su mente en este preciso momento que yo digo esto. Si es posible, anótelas a un costado para que no los olvide. Tiene usted que empezar a tratar con cada una de estas cosas y despojarse de ellas. Porque lo que Dios va a hacer a continuación, cuando vea nuestra actitud de despojamiento, Él va a empezar a trabajar con un estado, con una acción de purificación sobre nosotros. Entonces, para recibir esa acción purificadora de parte de Dios, tenemos que estar con la actitud correcta para recibirla, una actitud de arrepentimiento. Si queremos que suceda eso, hermanos. Entonces, la actitud de arrepentimiento es clave, que es importantísima. Cómo nos acerquemos delante del Señor para desear la presencia de Él. La actitud de arrepentimiento, hermanos amados, nos hace percibir el peso de la gloria de Dios, es decir, su presencia. Repito esto que es importante. La actitud de arrepentimiento nos hace conscientes, nos hace percibir el peso de la gloria de Dios. Quiero explicarle esto. ¿Qué cosa es la gloria de Dios? En los textos que analizamos y que vemos en el Antiguo Testamento, hablar de la gloria de Dios, se utiliza la palabra hebrea kabod. Yo algunas veces le he explicado largamente. Solo quiero hacer una síntesis de esto. ¿Qué es kabod? Kabod tiene un significado de peso, de sustancia. Es tal el peso que tiene la gloria del Señor, ¿no? Y es un peso sumamente importante, ¿no? Entonces, eso significa el kabod de Dios, la gloria de Dios. Entonces, no sé si empiezas a entender, mi hermano, mi hermana, lo glorioso que es Dios cuando percibes que hay una realidad que tienes que descubrir, no tienes que construir. En esta mañana creo que Dios nos está llevando a descubrir el peso de su gloria. Y si yo quiero ese peso de su gloria, mi actitud de arrepentimiento me hace consciente de ese peso de su gloria para temerle, respetarlo y honrarlo. Pero si no hay actitud de arrepentimiento, yo no voy a ser consciente del peso de la gloria de Dios. Y es parte de nuestros problemas, mis hermanos. No sopesamos la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios es como si fuera medio kilo de algo en nuestro bolsillo. Y lo puedo llevar, lo puedo cargar, no hay ningún problema. No, la gloria de Dios no pesa medio kilo, hermanos. La gloria de Dios no pesa medio kilo y no la puedes manipular y tirarla así como así, guardarla en el bolsillo o en la cartera o en la bolsa del mercado. No, la gloria del Señor es mucho más grande. Su tremendo peso, su sustancia como Dios santo, ¿no? Entonces, no es algo que nosotros tengamos que construir, es algo que tenemos que descubrir. Espero que estemos descubriendo ese peso para temerle mucho más, pero al mismo tiempo de temerle mucho más, desear ese peso de gloria, hermanos. Nosotros no creamos a Dios, recuérdenlo, no. Él es el soberano creador del universo. Dios no necesita de nosotros, hermanos, de ninguno de nosotros necesita en lo más mínimo. Pero nosotros sí necesitamos de Dios hasta para respirar. La gloria del Señor es de un peso incomparable, hermanos. Incomparable. Es por eso que lo que tiene que ocurrir, una de las cosas, decíamos, que tiene que ocurrir, no es solamente que nosotros esperemos la decisión de Dios de querer caminar con nosotros, sino que de nuestro lado tiene que haber arrepentimiento. Un auténtico arrepentimiento, y el arrepentimiento me va a hacer consciente de esa gloria de Dios para desear. Pero en tercer lugar, ¿qué más tiene que ocurrir? Tenemos que buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da. No sé cuántas veces usted habrá escuchado esto.
Yo creo que es un tiempo de asentar raíces, hermanos, y de llegar a comprender la seriedad de este principio, buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Dios no tiene, hermanos, ningún problema en bendecirnos, jamás lo ha tenido. Al contrario, Él ama bendecir a sus hijos, ¿no? Él hace salir el sol sobre buenos y malos, dice la Escritura, y hace llover sobre justos o injustos, dice el Señor, ¿verdad? ¿Recuerda? Pero esas cosas, mire, esas cosas no requieren de su presencia. Simplemente Él puede enviarlas. Él hace llover sobre buenos y malos. Él está enviando esa bendición. No requiere que Él esté presente para que ocurra eso. Podemos ir, hermanos, donde Dios y pedirle que bendiga nuestros planes. Escuche con cuidado lo que le voy a decir. Podemos acudir al Señor y pedirle que bendiga nuestros planes. Podemos ir al Señor y pedirle que cumpla nuestros más íntimos deseos y lanzarle una serie de peticiones y rogarle que las haga realidad. Podemos ir al Señor y pedirle que Él prospere nuestros caminos, o que afiance nuestros pasos, o que mejore cualquiera de nuestras inversiones, negocios, o qué sé yo. Podemos hacer eso. Y Él lo puede hacer. Para Dios no es difícil hacerlo. Pero ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué serviría eso si sus pensamientos no son nuestros pensamientos? Si sus caminos no son nuestros caminos. Usted y yo sabemos que los caminos del Señor son más altos, más puros, más santos, más perfectos que los nuestros. Por ende, nos conviene los suyos. Lo que Él quiere, mis hermanos, es que vayamos a su presencia y consultemos, hermanos, cuáles son sus buenos planes, los de Dios, para nosotros. Que vayamos y consultemos cuáles son sus deseos para nuestras vidas. Que vayamos a su presencia y que consultemos cuál es su voluntad para nuestro futuro y cuáles son las buenas obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Se da cuenta, la figura cambia. Todo se concentra en la persona de Dios, no en mi persona. En otras palabras, es hacer la misma pregunta que hace un instante yo le mostraba y le explicaba en el versículo 13, la misma pregunta en Moisés. Te ruego que me muestres ahora tu camino. Moisés está diciéndole eso, ¿no? Le está consultando cuáles son tus buenos planes para nosotros, cuáles son tus deseos para nuestras vidas, Señor, cuál es tu voluntad para nuestro futuro, cuáles son las buenas obras que tú has preparado de antemano para nosotros. Eso le estaba diciendo Moisés cuando le dijo, muéstrame tu camino, Señor. Se trata de ti, Dios, no de nosotros, en otras palabras. Escuche o lea con cuidado, por favor. Podemos vivir una vida exitosa, hermanos, exitosa y alegre, gozosa, pero sin Él, sin Dios. Pero una vida plena y sobrenatural requiere de su presencia, requiere de buscar lo que Él es, no lo que Él da. Requiere de buscar su corazón, no sus manos. Requiere de buscar su voluntad, no sus beneficios. Lea con cuidado, por favor. Esto cuesta comprender en la vida, mis hermanos. Buscar lo que Él es, buscar su corazón, buscar su voluntad. Otra vez, esto nos lleva al mismo pensamiento que estoy insistiendo. Se trata de Él. Si queremos la presencia de Él, se trata de Él, no de nosotros. No cometamos la locura de decirle queremos que tú camines a nuestro lado y yo sigo pensando en mis planes, sigo pensando en mi propio sentir de corazón, sigo pensando en lo que yo quiero hacer y no priorizo en buscar su voluntad, en buscar su corazón, en buscar lo que Dios es. Oro que me esté comprendiendo, mis hermanos, en esta mañana. Cuando Dios le dijo a Moisés, regreso al versículo 3, cuando Dios le dijo a Moisés, ustedes son un pueblo de dura cerviz, que no aprenden su lección, ¿no? Yo voy a cumplir mi parte del pacto porque yo soy Dios y yo no cambio. Lo único es que yo no voy. Yo no voy con ustedes. Iglesia, por favor, preste mucha atención a lo que voy a decir. Para muchos, esta no es una mala oferta. Miren, por eso lo llevo al versículo 3 nuevamente para que se concentre en lo que voy a decirle. Esta no es una mala oferta para muchos. De hecho, esta es justo la oferta que muchos están buscando hoy, muchos cristianos están buscando hoy. Esta es la oferta ideal de la religión moderna, de la religión contemporánea, hermano. ¿Sabe lo que la religión contemporánea de hoy ofrece? Ofrece lo siguiente, lea con cuidado. Un Dios
un Dios a la medida, de bendiciones sin peticiones. No tienes que pedir nada, las bendiciones te llueven nada más. De beneficios sin requisitos. ¿Quieres que todo prospere en tu camino? ¿Hay algún requisito? No hay ninguno. De regalos sin requerimientos y de corona sin cruz. Y cuando digo corona sin cruz, es decir, no tienes que morir tú para que encajes en la voluntad del Señor. No hay necesidad de eso. Entonces, si tú no mueres, habría que borrar lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Habría que borrar ese versículo, ¿no es cierto? Pero esto es lo que ofrece idealmente la religión moderna. Y esto es la gran oferta para muchos, ¿no? Esta es la primera y única vez, mis hermanos, que Dios hace esta oferta a alguien en las Escrituras. Nunca más vuelve a aparecer. Y él sabía muy bien a quién se lo ofrecía, por cierto. Por eso no vuelve a aparecer nunca más en la Biblia. Porque, fíjese, con esta gran oferta, que como decía, en cualquier otro caso hubieran dicho, bien, amén, está bien, no hay ningún problema. No, pero esta no es la respuesta de Moisés. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Lo vuelvo a regresar al versículo 15, ¿no? Moisés responde al Señor y le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Mis hermanos, comprenda por favor la respuesta de Moisés. Este es el corazón de un hombre que anhelaba a Dios más que cualquier otra cosa. El anhelo de Moisés, hermanos queridos, no era la tierra prometida por Dios. El anhelo de Moisés era al Dios que prometió la tierra. En otras palabras, Moisés podía decir, nos podemos quedar sin tierra prometida, pero que no nos quedemos sin ti, Señor. Nos podemos quedar todo el resto de nuestra vida aquí en el desierto, no importa, pero contigo. O sea, Moisés estaba priorizando en la presencia del Señor, no en las cosas que él podía dar. ¿Me entienden? Este es el corazón de un hombre que anhelaba la presencia de Dios. Hay una diferencia, mis hermanos, monumental, abismal, entre creer en Dios y creerle a Dios. Voy despacio con esto para que me escuche. Entiéndalo, por favor, ¿ya? Entiéndalo. Hay una diferencia monumental entre creer en Dios y creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Entre creer en Dios y querer a Dios. Son dos cosas diferentes. Entre querer lo que Dios da y querer lo que Dios es. Son diferencias abismales. Entre escuchar acerca de Dios y conocer a Dios íntimamente. Son dos cosas abismalmente distantes. Lo doloroso, mis hermanos, es admitir, pero aceptarlo, diría yo, que el sufrimiento que nosotros pasamos es el resultado de todo esto. Por eso he ido despacio al mencionárselo. Todas nuestras desgracias, todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos, es por el hecho de creer en Dios, pero no de creerle a Dios. De creer en Dios, pero no de quererlo a Dios. De querer lo que Dios da y no querer lo que Dios es, no buscar lo que Dios es, de escuchar acerca de Dios. Siempre estamos complacidos con escuchar acerca algo de Dios, pero no nos abocamos a conocerlo íntimamente, directamente al Señor. A mí me pueden decir 1000 maravillas de cualquiera de los dos candidatos que están a punto de entrar a la presidencia de nuestra nación, buenas, malas y todo. Yo puedo hacerme un juicio de todo lo que me van diciendo acerca de ellos. Pero si yo no me propongo, yo voy a conocerlos personalmente y los empiezo a visitar, me empiezo a sentar, a escuchar, a salir, a comer, a ir por varios lugares con ellos, viéndolos en sus actitudes, respuestas, la manera como tratan a su familia, la manera como hablan, sus actitudes, no voy a llegarlos a conocer íntimamente. Cuando llegue a conocerlos íntimamente, entonces recién podré opinar, tener algo claro. Solemos vivir toda una vida, mis hermanos, escuchando acerca de Dios, pero no tomamos la decisión de conocerlo íntimamente. Esa es una decisión que debemos tomar, urgente. La nación de Israel estaba siguiendo, miren, estaba siguiendo y estaban creyendo en el Dios que daba agua, en el Dios que les daba comida, en el Dios que les daba protección.
pero no le creían a él lo que decía o mandaba. Se resistían a obedecerle por eso su palabra, porque no le creían. Israel amaba el agua que recibió milagrosamente. Israel amaba el pan que recibió gratis todos y cada uno de sus días, por casi 40 años. Israel amaba las codornices, la carne que milagrosamente Dios les trajo, y llegaron a amarla tanta que se les salían las carnes por las narices mientras las comían. Pero no amaban a Dios. No amaban a Dios. Israel quería lo que recibía de Dios y lo recibía muy bien, pero no estaba interesado en su corazón en lo que Dios era y no estaban interesados en conocer íntimamente a Dios. Nunca fue su interés, curiosamente. No llegaron a comprender que debían buscar a Dios por lo que Él es y no solamente por lo que Él da. Y al decir esto y al hacer esta descripción, un poco como que nos coloca al lado de nosotros, ¿no? Todos los días recibimos nosotros lo mismo. Si usted está sentado o sentada ahí escuchando es porque ha tomado un buen o regular desayuno, pero todos los días ocurre eso. No le falta pan en su mesa, ¿no es cierto? Ahora están preocupados, termina el servicio a cocinar, tiene usted para el almuerzo, tiene usted para la cena, etcétera. Amamos lo que recibimos, sabemos que eso viene de Dios, sabemos que es una bendición de parte de Dios y de una manera milagrosa, incluso en estos tiempos, ¿no? Amamos todo eso, pero la pregunta es, ¿amamos al dador? Y no solamente amamos al dador, la pregunta es, ¿estamos interesados en conocer íntimamente ese dador? No solamente para entender que de él viene la bendición, sino yo quiero entrar en lo profundo de su corazón para conocer cómo opera en la mente del Señor, siendo yo malvado, cómo es que me sigue bendiciendo. Quiero entender eso y no lo voy a entender hasta no entrar en las profundidades de su corazón. ¿Me comprende? Israel no llegó a comprender, y espero que a nosotros no nos ocurra lo mismo, no llegó a comprender que debía buscar a Dios por lo que Él es, no solamente por lo que Él da. Entonces, eso tiene que ocurrir, mis hermanos, si queremos que Dios camine al lado de nosotros. Pero en cuarto lugar, ¿qué más tiene que ocurrir? Tiene que haber humildad y contemplación. Síganme con cuidado en esto, por favor. Humildad y contemplación. Éxodo capítulo 33, los versículos, a partir del versículo 7, hacia adelante, dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y dice que cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entrara del tabernáculo. Entonces, loco, hermanos, se dan cuenta, cada vez que Moisés iba a encontrarse con el Señor, todo el pueblo salía a la puerta de su tienda y todos estaban mirando en la dirección donde estaba Moisés entrando a la tienda de reunión. Este pasaje es interesantísimo, hermanos, porque le llama aquí el tabernáculo de reunión, que era una tienda en realidad. O sea, se le puede tratar como la tienda de reunión. Esta era una tienda que fue levantada en las afueras del pueblo. Pero fíjese, a esta tienda solo podía llegar Moisés. Era el único autorizado para ingresar. Nadie más. Era el único que entraba para encontrarse con Dios y para interceder por la nación de Israel. Pero aunque esta tienda, mis hermanos, era una tienda levantada solo para Moisés y Dios, curiosamente, esto era un evento corporativo de toda la nación de Israel. Todo el pueblo reconocía definitivamente que no era digno de acercarse al Señor y entrar en esa tienda. Por eso reconocían que Moisés era el único autorizado a poder encontrarse con Dios en ese nivel. Eso era un recordatorio de la condición de ellos, su condición de pecado, su condición de rebeldía constante delante del Señor. Cualquiera dentro del pueblo, mis hermanos, que quisiera encontrarse con Dios, debía ir donde Moisés y clamar para que Moisés intercediera por sus necesidades. Ahora usted comprenderá, no es difícil, hermanos, pensar en cuántos hombres y mujeres debieron haber luchado con su propio orgullo pensando que ellos también eran tan dignos de acercarse directamente a la tienda y hablar con Dios. ¿Por qué tenía que ser Moisés siempre? Y de hecho que eso ocurrió con sus dos hermanos, Aarón y María. ¿Se acuerdan cuando se rebelaron? ¿No?
Entonces, yo me imagino, si pasó con sus más cercanos, sus hermanos, imagínense con mucha gente en el pueblo, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que ser Moisés, no? No es difícil pensar cuántos hombres y mujeres debieron luchar en su interior, en su orgullo, pensando que ellos eran tan dignos para hablar directamente con Dios. Pero la orden de Dios era que debían ir donde Moisés para que él intercediera ante Dios por ellos. Quieran o no, tenían que obedecer eso. Recuerda que Dios está trabajando en la conducta, trabajando en el corazón, trabajando en sus hábitos de este pueblo, ¿no? Entonces, cuando Moisés iba a la tienda a reunirse con Dios, ¿qué hacía todo el pueblo? Detenían sus actividades. No importa lo que estuvieran haciendo, no importa en qué estuvieran trabajando, tenían que detenerse. Ya imagino, no sé cómo se enteraban. Había, no sé, algún sonido que hiciera, había una voz que se levantaba o de pronto viajaba como un reguero. Moisés está moviéndose al tabernáculo y todos gritaban lo mismo. Y todos se enteraban y todos detenían lo que estaban haciendo, se paraban a la puerta de su tienda y miraban en dirección del tabernáculo de reunión. Todos tenían que hacer eso. Cuando Dios se hacía presente, todo el pueblo se levantaba para adorar, dejando lo que estuvieran haciendo, ¿no? En expectativa de lo que Dios fuera a hacer. Esa es una imagen interesante de lo que hacemos nosotros cada domingo. Nos detenemos en todo lo que estamos haciendo y todos estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en esta mañana, ¿no es cierto? Hoy en día, fíjese, esta era la manera como la nación de Israel se mantenía en expectante contemplación de lo que ocurría entre Moisés y Dios en el tabernáculo. Hoy en día la figura ha cambiado. Hoy nosotros nos acercamos a Dios con tal confianza por el sacrificio de Jesús, su Hijo. Y lo hacemos, mis hermanos, con suma humildad y humillación. ¿Por qué digo esto? Porque en esa humildad y esa humillación nosotros entramos a la presencia del Señor, como decimos, reconociendo que Él es Dios, que es único Dios, que Él y solo es, Él es completamente santo, Él es completamente digno, es enteramente separado de nosotros, no es igual a nosotros, Él está en un plano donde solamente Él puede estar como Dios y que le pertenece solamente a Dios. Y nosotros somos indignos de entrar a su presencia si no fuera por la obra de Cristo Jesús. Que el mero hecho de que Él nos escuche no es más que misericordia y gracia, porque no mereceríamos ser escuchados ni recibidos. Nosotros venimos como mendigos, hermanos. Lo que sea que caiga de la mesa del cielo para nosotros es gracia. Lo tomamos y le damos gloria a Dios por eso. Porque es gracia. Y junto con esa humillación y humildad, mis hermanos, debemos buscar la presencia de Dios con un sentido de contemplación. Repito, con esa humillación y humildad debemos buscar la presencia de Dios con un sentido de contemplación. Así como el pueblo de Israel debía levantarse y seguir a Moisés con la mirada y adorar y volver a su tienda y volver a salir, todo eso llevaba, si ustedes se dan cuenta, un sentido de espera, de meditación, de reflexión, de pensar, de contemplar. ¿No se da cuenta que la figura es esa? Imagínense a Moisés caminando hacia el tabernáculo, todos se detenían, todos, lo que estuvieran haciendo, trabajando, nadie podía continuar con sus tareas. Todos a la puerta de la tienda, de su tienda, todos mirando en la dirección. El tiempo que se demoraba Moisés en conversaciones con el Señor en el tabernáculo, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? Ahí entra esto, estaban esperando, no estaban trabajando, no estaban haciendo otra cosa, estaban esperando, pero no esperando en blanco, estaban meditando, estaban reflexionando. ¿En qué estaban pensando? ¿En qué estaban meditando y reflexionando? En todas las obras que habían visto hacer a Dios hasta ahí, en todo lo que les iba dando cada día, en la expectativa de saber qué le estará diciendo a Moisés. Habrá una nueva bendición, una nueva indicación, habrá algo nuevo para el pueblo. Estaban pensando en todo eso y estaban contemplando el tabernáculo de reunión y viendo cómo la nube descendía ahí, una contemplación única. Ahora, eso no está solamente para distraernos, es una bonita historia como leer Blancanieves y los 7 enanos. No, tiene que haber una enseñanza de fondo.
¿Cuál es esa enseñanza de fondo? Escuche con atención, esta es la aplicación para nosotros. Nosotros hoy en día vivimos una vida muy automática, hermanos, muy acelerada. Incluso cuando nos podemos conectar cada domingo, seguimos acelerados porque estamos haciendo otras cosas, estamos pensando otras cosas. Claro, yo puedo estar ante la máquina, pero yo no sé lo que usted está pensando. Nadie sabe lo que cada quien está pensando. Usted puede estar, su rostro puede estar acá, pero mi mente puede estar planificando todos los clientes, todo, qué lugar, qué distrito voy a ir primero, qué gestión voy a hacer, primero voy a ir al banco, voy a hacer el otro, y por aquí, que por allá. Mi mente está trabajando full pensando en todo lo que tengo que hacer más tarde o el día de mañana. Trabaja de una manera automática nuestra mente. Somos acelerados, con poca reflexión, con poca contemplación de Dios. Muy pocos de nosotros nos detenemos, hermanos, para hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué será lo que Dios va a hacer ahora? No sé cuántos de Israel ahí en la puerta de su tienda se harían esa pregunta. Vinieron a Moisés, ¿y ahora qué va a hacer Dios? ¿Qué le estará diciendo a Moisés? Estaban reflexionando en todo eso, estaban contemplando todo ese encuentro. Miren, mis hermanos, Dios no anda deprisa. No sé si usted sabe eso. Si Dios se mueve, y eso lo tenemos por testimonio de la propia experiencia del profeta Elías, ¿se acuerda? Si Dios se mueve entre silbidos apacibles, entonces eso significa que a veces no lo vamos a escuchar en medio de nuestros bulicios. Entonces todos los acelerados, tranquilícense, porque así no lo vas a escuchar al Señor en medio de tus bulicios. Nos va a exigir, mis hermanos, salir a las puertas de nuestras cuevas, como Elías, salir de nuestras cuevas atareadas y abarrotadas de bullicio, ¿no? Y sentarnos a la puerta de nuestras cuevas para escuchar con cuidado el silbo suave y apacible de parte del Señor. Sentarnos para escuchar con cuidado y para contemplar a Dios. Para contemplar a Dios. No somos una cultura de cristianos que está habituado a la contemplación de Dios. Los que están acostumbrados a estar siempre haciendo algo, los hacedores, siempre haciendo algo, pararse o sentarse en la puerta de su tienda, de su cueva, para contemplar al Señor es pérdida de tiempo. Porque acá no estoy haciendo nada. Dicen, si no estoy haciendo nada, debería estar haciendo algo, ¿no? Pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo, mis hermanos. La contemplación de Dios nos permite conocerlo más íntimamente, más profundamente. Voy madurando mi relación con Él. Hermanos, ¿qué cosa tiene que ocurrir para asegurar la presencia del Señor? Mayor contemplación en nuestra vida. Y yo sé que para muchos de ustedes va a ser, uy, qué bravo es esto. O sea, hacer una serie de reajustes en mi vida para tomar tiempos de contemplación. Tranquilas, mis queridas Martas y Marías, ¿no? Pero hay que hacerlo. Necesitamos hacerlo. Bueno, pero ¿qué más necesitamos, mis hermanos? Finalmente, necesitamos, lo que tiene que ocurrir, tiene que haber un mediador. Tiene que haber un mediador. Así como solo podemos buscar la presencia de Dios si Él quiere revelarse, como decíamos, solo entonces podemos buscar a Dios si hay alguien que interceda por nosotros. Entonces no es solo que Dios decida acercarse y mostrarse a nosotros, sino tiene que haber un intercesor. En el Antiguo Testamento es lo que estamos viendo aquí, el mediador por excelencia fue Moisés. Pues lo vemos, era siempre el que estaba ahí para interceder por los pecados de Israel. Como vimos en el capítulo 32, siempre está intercediendo por los pecados de Israel. Es el que pide perdón por los pecados de su pueblo, es el que está rogando a Dios que les acompañe, es el que le está pidiendo a Dios que le muestre su gloria. Es el gran intercesor. Pero Éxodo 33, el versículo 20, cuando Dios le dice a Moisés ante su petición, muéstrame tu gloria, Dios le dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces eso significa que Moisés no podía ver el rostro del Señor sin morir.
Y la historia bíblica incluso nos describe, ya tendríamos que ir a Números, capítulo 20, si usted desea, para corroborar esto, donde se describe el hecho de que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida por el pecado, por su pecado personal que había cometido. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es que Moisés debería estar muerto, pero no lo estaba. Y lo aplico inmediatamente a nuestra experiencia, mis hermanos. ¿Cuánto de nosotros ya deberíamos estar bajo tierra por tanta afrenta delante de Dios y no estamos? Estamos aquí. La misma gracia que Dios derramó con Moisés es la misma gracia que nos alcanza a nosotros. Entonces, la labor de Moisés, lo que estoy tratando de que usted se dé cuenta es que la labor de Moisés como intercesor de Israel fue muy limitada, porque él mismo era un pecador. Y eso le impidió entrar a la tierra prometida. Pero esta labor de intercesión de Moisés acá era una tenue figura, una pálida figura de lo que sería siglos después la labor del gran y el mayor intercesor sobre esta tierra y fuera de la tierra. Me estoy refiriendo a Cristo Jesús, que hasta el día de hoy no está a la diestra del Padre, dice la Escritura, intercediendo por nuestros beneficios. El gran intercesor, hermanos. Hoy nosotros conocemos a este intercesor que vino después de Moisés, aquel que fue considerado de más gloria que Moisés, aquel cuyo rostro vieron sus discípulos llenos de gracia y de verdad, aquel que vino a revelarnos al Padre, aquel que fue la presencia misma de Dios en medio de nosotros, el mediador perfecto quien intercede por nosotros aún hoy desde la diestra del Padre. Ese es Cristo Jesús. Dios mismo nos ha provisto, mis hermanos, de un mediador para su presencia. Él se encargó de eso. Juan capítulo 1, versículo 14, dice el apóstol Juan, que es el verbo hecho carne quien habitó en medio de nosotros. Entonces, por el perdón que Él ha ganado en la cruz, podemos clamar a Dios y pedirle que nos revele su voluntad. Podemos pedir por su presencia sobre nuestras vidas. Podemos pedir que sus deseos se hagan realidad en nuestras vidas. Podemos pedir ver su rostro. Ya usted sabe qué significa ver el rostro de Dios. No podemos obligar a Dios a estar con nosotros, hermanos. Él es Dios y todo lo que Él hace es bueno, decía. Pero si Él quiere, si lo buscamos en arrepentimiento por lo que Él es, en humildad y contemplación, como decía, en el nombre del Hijo, quiere el Señor, mis hermanos, que su presencia verdaderamente nos acompañe. Hay algo dentro de nosotros que genuinamente añora lo que Dios es, porque hemos sido creados por Él. Entonces hay algo en lo profundo de nuestro ser que siempre añora su presencia. Toda la humanidad tiene un anhelo profundo por Dios. Ninguna otra cosa en el universo, hermanos, lo puede llenar. Nada, nada. Como decía este reconocido escritor inglés C.S. Lewis, él decía, Dios no puede darnos la felicidad, decía C.S. Lewis, Dios no puede darnos la felicidad y la paz apartados de Él, porque no existe eso, no existe tal cosa, felicidad y paz fuera del Señor, no existen, hermanos. Dios nos creó porque Él necesita gloria, no. Él nos creó para desplegar y compartir su gloria con nosotros y a través de nosotros, que es diferente. Por eso, si esto es tan importante, mis hermanos, la presencia del Señor, antes que todo lo que nos pueda dar, y si todo esto se tiene que dar para que nosotros aseguremos la presencia de Dios en nuestras vidas, quizás una pregunta para terminar sería, ¿cómo es entonces que luce una iglesia que ha tomado la decisión de vivir disfrutando las bendiciones de Dios, pero sin la presencia de Dios? ¿Cómo luce una iglesia así? Y no es fácil, no es difícil, diría yo, rebuscar en las Escrituras. Y quiero llevarlos a este pasaje para terminar nuestro mensaje de hoy y tomar un tiempo de oración y adoración al libro de Apocalipsis, el último libro de sus Biblias, libro de Apocalipsis. Y le voy a pedir que vaya a ese texto, porque ninguna de estas porciones va a aparecer en la pantalla. Cómo luce una iglesia que ha tomado la decisión de vivir disfrutando las bendiciones de Dios, pero sin la presencia de Dios. ¿Cómo es una iglesia así?
Y estoy hablando de la iglesia de Éfeso, ¿no? Que es el primer mensaje dirigido de estas 7 iglesias en Asia Menor, lo que es actualmente Turquía. El primer mensaje es dirigido a la iglesia de Éfeso. Y usted sabe perfectamente que describe todo el trabajo que hace esta iglesia, pero puntualmente en el versículo 4, que es la acusación que le hace a la iglesia, dice escuetamente el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la acusación. Usted la ha escuchado cientos de veces, pero ahora quiero empalmarla con todo lo que hemos escuchado en este instante. La importancia de asegurarnos que la presencia del Señor vaya con nosotros. Asegúrate que la presencia del Señor vaya contigo, ¿no? La observación que se le hace a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando le dice has dejado tu primer amor? ¿Cuál es el primer amor? Es el romance entre esta iglesia y Cristo. Ahora, usted sabe perfectamente, todos los casados lo sabemos aquí, cuando empiezan nuestros procesos de enamoramiento, nuestros procesos de noviazgo, no hay momento más importante que cuando nos encontramos con el novio o la novia. Y no importa el tiempo que dure, no queremos que termine ese tiempo. Y lo más importante no es si tenemos dinero en el bolsillo, si podemos ir a cenar, si podemos ir a un lugar bonito. No importa dónde estemos, lo importante es que queremos estar juntos y nada más que juntos y solamente juntos. No nos importa otra cosa. Disfrutamos de ese tiempo, anhelamos ese tiempo, no queremos que termine ese tiempo. No importa los problemas globales, nacionales, en la mente de los novios no existe eso. Es como si se mete en una burbuja donde solamente están los dos novios. Ese es el romance. Y la iglesia de Éfeso había experimentado esto, pero Dios le dice, has perdido eso. Por eso le dice, has dejado tu primer amor. Y has dejado es una decisión tomada, no es algo casual, es una decisión que tomó la iglesia. Y podemos decir prácticamente, si el deseo de una sola pareja, de este romance, digamos, entre iglesia y Cristo, es estar juntos, disfrutar de la presencia, porque has dejado tu primer amor, se trata de la presencia del Señor, de Él, no de las cosas que recibía de Él es de la presencia de Dios. Has dejado esto, le dice, has dejado mi presencia. Esa es la acusación de fondo. Esa es la sustancia de la acusación a la iglesia de Éfeso. Entonces, pero ese has dejado es que esta iglesia ha decidido que Dios no camine con él. Pero sin embargo, si te percatas, esta iglesia sigue en plena actividad. Versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti. Esta iglesia sigue en plena actividad. ¿Cómo luce una iglesia que ha decidido vivir disfrutando solamente las bendiciones de Dios, pero sin la presencia de Dios? Luce así, hermanos. Luce así. Ahora, para que entiendas el contexto, la gravedad de este asunto, hay que retroceder al capítulo de inicio. Si te percatas, ¿no se ha dado cuenta usted que cuando Cristo se revela a Juan, porque en el capítulo 1 se revela a Juan, Cristo se revela al apóstol Juan, que está en una isla, ¿no? Desterrado, pero se revela a Juan no para decirle lo que tiene que hacer Juan, curiosamente. No es que de pronto Juan lo vio y Dios le dice, ¿te ha parecido Juan tranquilo? ¿Te ha parecido para decirte, mira, esto es lo que tienes que hacer, número 1, número 2, número 3, número 4, y le empieza a decir todo lo que tiene que hacer? No. Dios se revela y se muestra. Lo primero que desea Cristo para con Juan es que Juan sea impactado por la presencia de Cristo y para que la presencia de Cristo marque la mente de Juan. Y marcada la mente de Juan con la presencia de Cristo, entonces Juan está listo para hacer las comunicaciones de los mensajes, para que él también pueda mostrar a las demás iglesias el énfasis de que por todo lo que han hecho, por todos los errores que se les va a observar, todas las iglesias a las que les hace la observación han perdido la presencia de Dios. Y porque han perdido la presencia de Dios no les va muy bien. Y no importa que estén llenos de actividad, y no importa que continúen incluso recibiendo algunas bendiciones, pero no está Dios. Y creo que necesitamos recordar exactamente lo que ocurrió, mis hermanos, porque cuando
Dice el apóstol Juan, versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todavía no le ha dicho lo que tiene que decirles. Le dice que va a escribir, ¿no? Le dice que va a recibir el mensaje para cada una de ellas. Pero fíjense en esto, verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Empieza una descripción, mis hermanos, aterradora. Este es el énfasis. En un solo versículo, versículo 11, le dice, vas a escribir lo que yo te voy a decir que son mensajes, pero emplea más tiempo en la descripción, Juan, de lo que él vio y lo que Cristo quiso mostrarle, ¿no? Una vez más, versículo 13. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgentes como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y eso es lo que tiene que ocurrir con nosotros, queridos hermanos. ¿Y sabe cuál es la figura que en el verso 17? Terminar de morir a nosotros. ¿Por qué? Por la contemplación de Cristo, ¿se da cuenta? Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mire, lo primero que desea Cristo es que la presencia suya marque en la mente de Juan. Le muestra su presencia de una manera traumática, como para que nunca Juan, escuche, como para que nunca Juan se olvide, jamás se olvide que Él es el primero, que Él es el primero, que Él es el primero, que Él es el primero y el último para siempre. De esto jamás se iba a olvidar Juan, por eso lo escribió posteriormente. Y después de esta gran visión, con énfasis en la presencia del Señor, recién vienen los mensajes. Es como si le dijera a la iglesia de Éfeso, le dice, aparentemente eres una buena iglesia, yo no te he retirado mis bendiciones, tú sigues trabajando, tu trabajo es arduo, has probado a los que dicen, sigues teniendo discernimiento, los has salido mentiroso, sigues teniendo capacidad para sufrir y absorber esto, has tenido paciencia, fruto del Espíritu Santo, sigues teniendo todo eso, pero tengo contra ti que te has olvidado de mi presencia, que ya no estoy yo. Entonces le dice rápidamente, entonces recuerda, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Y cuál es la primer grande obra que tenemos delante de nuestros ojos, mis hermanos? No es hacer algo para Dios, es encontrarme con Él para cultivar intimidad con Él. Esa es la obra más importante de cada creyente. ¿Cuánto has perdido de eso, mi hermano, mi hermana? ¿Cuánto podemos habernos distanciado? Entonces, pedirle que Él camine contigo y que camine contigo para bendecir tu vida. Dios podría seguir bendiciéndote, pero lo que a Dios le interesa es saber si tú quieres caminar con Él, si quieres que Él esté encabezando tu vida o no. De repente nos hemos acostumbrado, hermanos, a caminar sin Dios. Disfrutamos de la iglesia, de todo, añoramos regresar a la vida de iglesia, todo, pero como que el Señor no nos hace falta. De repente tenemos que arrepentirnos en esta mañana justamente de eso, de que hemos aprendido a andar solos, de que hemos aprendido a vivir sin Él y que solo dependemos de nosotros. Quizás sea lo primero que debamos arrepentirnos. Oremos, mis hermanos, tomemos un momento para orar y que su oración, mi oración realmente sea fruto de haber oído con cuidado y con temor. Te hemos escuchado, Señor, y hemos temido en esta mañana.
sobre todo por mostrarnos un cuadro tan real y tan crudo de una iglesia, Señor, que tomó la decisión de que tu presencia no esté en medio de ellos, a pesar que siguieron haciendo todas las demás cosas, Señor. Y permítenos orar en esta mañana. Mi hermano, mi hermana, por favor, yo le suplico que desborde su corazón. Olvídese de todo lo que está pasando alrededor suyo. Haga que su corazón se desborde en profunda necesidad de Dios en esta mañana. Y dígale ahí, si usted está en la línea de lo que hemos percibido todos, dígale, Señor, si tú has notado hasta aquí, Señor, tú que ves el interior de mi corazón, tú que ves mi día a día, desde que me levanto hasta que vuelvo a descansar, Señor, si tú has notado que he aprendido, que hemos aprendido a andar sin ti, Señor, solos, si tú te has percatado, Señor, que hemos aprendido a vivir sin necesidad de ti, Señor, si notas algo así, que solamente ahora estamos dependiendo de nosotros, si notas que las cosas importantes, Señor, las hemos perdido de vista por hacer las cosas a nuestra manera, si tú estás viendo y notando algo así, que solamente dependemos de nosotros mismos, Señor, por favor, corrígenos y haznos ver, haznos saber que no estamos bien, Señor. Háblanos, no nos dejes continuar, háblanos que es por nuestro propio bien, háblanos, haznos saber que nosotros estamos mal, Señor. Háblanos, por favor, corrígenos y aunque duela, Señor, aunque duela, haznos volver al camino tuyo, al camino donde un día caminamos, Señor, y háblanos. Si nos ves preocupados en este día por pensar en tantas cosas que queremos nosotros lograr sin ti, ni siquiera te la hemos preguntado. Si solo pensamos en nosotros mismos y si ya no pensamos en ti, Señor, si notas que el trabajo, las preocupaciones nos han hecho cambiar, Señor, en nuestras mentes y ves que no somos los mismos, ni siquiera al hablar, al sentir para contigo, si notas algo así, Señor, no nos dejes seguir. Corrígenos y haznos ver, haznos entender, Señor, que no estamos bien, que no podemos continuar así. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a entender, Señor.